Sí, empezamos. Hola a todos, buenos días. Vamos a empezar a continuar el tema de la ciencia. Estamos detenidos un poco en la conciencia. Eh, Vamos a empezar con la invocación de Rada, por favor. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos, que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Bueno, vamos a continuar con lo que estamos viendo, un libro complejo que es el libro de la conciencia. Como todas las obras que voy presentando, no lo vamos a ver todo, pero vamos a ver una parte del libro para que ustedes se animen a leerlo por su cuenta. Y una vez que lo analicen ustedes en las logias, y lo discutan, bueno, se puede abrir algo de debate. Vamos con la conciencia, entonces, el significado de la palabra. Continúa entonces Anibesan en esta obra diciendo lo siguiente. Digamos ahora que entendemos qué entendemos por conciencia y veamos si el concepto de esta palabra puede que tengamos el tan suspirado puente entre la conciencia y la materia, cuya construcción desespera el pensamiento moderno, y así podamos salvar el abismo señalado entre ambas. Comencemos por una definición de términos. Y aquí es donde ella empieza a trabajar los términos. Dice, conciencia y vida son idénticas. Cuando hablamos de vida, hablamos de conciencia. Son dos nombres distintos de una misma cosa, según se le mire interior o exteriormente. No hay vida sin conciencia, no hay conciencia sin vida. Las dos entonces son cualidades recíprocas. Es vida y conciencia. Cuando después de separarlas vagamente en el pensamiento, analizamos la distinción, advertimos que hemos llamado vida a la conciencia dirigida hacia el interior y hemos llamado conciencia a la vida dirigida hacia el exterior. Cuando nuestra atención se fija en la unidad, decimos vida, y cuando se fija en la multiplicidad, decimos conciencia. Pero olvidamos que la multiplicidad es la esencia de la materia, en cuya reflejante superficie lo uno se diversifica en lo vario. Vamos a repetir esto para tratar de entenderlo bien. Al decir que la vida es más o menos consciente, no pensamos abstractamente en la vida, sino en algo viviente, más o menos conocedor de lo que le rodea. Este grado de conciencia depende del espesor y densidad del velo que la envuelva y la que la separe de los demás seres vivientes. Si mentalmente aniquilamos este velo, aniquilaremos también la vida y tendremos el todo en lo que se resuelven los opuestos. Vamos a leer otra vez porque es relativamente complejo. Dice ella entonces al principio que empieza por poner que conciencia y vida son idénticas. Conciencia y vida. Está hablando entonces de un tipo específico de conciencia. Son dos nombres distintos, pero es una misma cosa, según se le mire interiormente o exteriormente. No hay vida sin conciencia. Si anulamos la conciencia, anulamos la vida. No hay conciencia sin vida. Esto es entonces en la porción superior. Cuando después de separarlas, es decir, cuando vamos hacia abajo, vagamente en el pensamiento, del pensamiento cerebral, analizamos la distinción y empezamos a dividirlas, a diferenciarlas y a verlas como cosas diferentes, advertimos que hemos llamado vida a la conciencia dirigida al interior y hemos llamado conciencia a la vida dirigida hacia el exterior. Por lo tanto, entonces hay una vida interior, que es la conciencia interior, y hay una vida exterior, que es una conciencia externa. En otras palabras, tenemos una conciencia, como está el dibujo acá, una conciencia que va hacia adentro, una vida, y esa conciencia nos da conciencia de la vida interior y la vida exterior. Cuando nuestra atención, y aquí pone otro elemento, otra cualidad de la conciencia es la atención, que técnicamente se llama prosexia. Y la prosexia tiene diferentes niveles, es decir, nosotros podemos estar medianamente atentos, podemos estar muy atentos o podemos estar completamente atentos. También podemos estar distraídos, es decir, desatentos.
Entonces tenemos hipoprosexia, cuando estamos distraídos, tenemos normoprosexia, que es la atención normal para cuando nos movemos en el mundo en el que estamos, y tenemos hiperprosexia. En la hiperprosexia estamos totalmente atendiendo algo. Cuando nuestra atención, es decir, nuestra hiperprosexia, se fija en la unidad, es decir, en el interior, eso que encontramos, a eso le llamamos vida. Es ver hacia adentro hiperproséxicamente, con un grado altísimo de atención y buscar la unidad de vida. Y a eso le llamamos vida. Y en cuanto dirigimos la conciencia hacia afuera, entonces nos fijamos en la multiplicidad, en cuyo caso la atención es más compleja, porque hay una serie de cosas múltiples. Y aquí entonces a eso le llamamos conciencia. Pero olvidamos que esa multiplicidad es la esencia de la materia en cuya reflejante superficie lo uno se diversifica en lo vario. Es decir, esa multiplicidad de alguna manera también es parte de lo uno, aunque pueda estar en ese formato separado, aparentemente. Al decir que la vida es más o menos consciente, dice la señora Pesan, no pensamos abstractamente en la vida, sino en algo viviente, que es diferente. La vida es la vida y el algo viviente es algo que de alguna manera toma parte de esta vida, es decir, de esta conciencia. Es algo con conciencia. Eso es algo viviente. Tenemos la conciencia, que es vida, y luego algo que tiene parte de esa conciencia, que es algo viviente. Más o menos conocedor de lo que le rodea, o sea, nosotros. Nosotros tenemos entonces cierta conciencia rodeada de velos, por lo tanto nosotros somos algo viviente, es decir, algo consciente, que podemos tener más o menos conciencia, con lo cual seremos más o menos conocedores de lo externo y de lo interno. Este grado de conciencia depende del espesor y densidad de los velos que la envuelvan y la separen de los demás seres vivientes. Y estos velos son materiales asociados al cerebro físico y están además asociados a los condicionamientos, a los prejuicios, etc. Si mentalmente logramos aniquilar estos velos, aniquilaremos también la vida, este tipo de vida, la segunda de la que habla, y tendremos el todo en el que se resuelven los opuestos. Entonces, parte de la complejidad es de lo que llamamos vida, pero yo creo que aquí queda más o menos claro que hay una vida a la que se refiere ella como algo viviente, es decir, el ser humano que posee cierta conciencia. Por encima de él está la verdadera conciencia, que no es algo viviente, es conciencia pura. Y luego está el uso que damos a esa conciencia cuando la dirigimos hacia el interior y hacia el exterior y cuando logramos concentrar nuestra atención. Es la otra clave que aquí nos pone la señora Pesa. Y luego nos habíamos quedado en este slide, también vamos a repasarlo ahora con más cuidado. Estas consideraciones nos guiarán al examen del siguiente punto. La conciencia implica separación, ya vimos, cuando se dirige hacia afuera. Y se divide en dos aspectos, la conciencia fundamental y la omnisubyacente unidad. Lo mismo significa el moderno nombre de percepción, que tiene que ver con la atención dirigida hacia un objeto y que se le ha dado a la conciencia, porque no cabe conciencia de por sí misma suspendida, por decirlo así, en el vacío, pues conciencia implica forzosamente algo de lo que sea consciente. Aquí estamos hablando entonces, o aquí nos está hablando de lo que ya había hablado ella como algo viviente. Nosotros somos esos algos vivientes, que si tenemos el desarrollo apropiado, podemos subir hacia la conciencia verdadera. Y si no, por lo menos en un plano horizontal, como algos vivientes, podemos dirigirla hacia adentro y escalarla lo más posible que se pueda, y podemos dirigirla hacia afuera a través de la atención. Pero ahora nos pone un segundo elemento, que es la percepción. Y pone que de alguna manera se ha hecho sinónimo de la conciencia. Entonces veamos otra vez cómo lo dice. Dice, estas consideraciones nos guiarán al examen del siguiente punto. La conciencia, que implica separación, es decir, la del mundo diverso, se separa en dos aspectos, la conciencia fundamental y la omnisubyacente unidad. Lo mismo significa el moderno nombre de percepción, que ella llama moderno porque se estaba apenas creando. Recordemos que los primeros perceptores son Weber y Fechner, que están por ahí de 1880, y por eso le habla ella de moderna percepción, porque antes no se utilizaba ese término. Y ella está escribiendo esto en 1906, entonces más o menos hay cierta como similitud en las épocas. Por supuesto que ahora eso es muy antiguo, pero a ella por eso le ponen un moderno. Se le ha dado la conciencia, porque no cabe conciencia de por sí misma que esté suspendida, por así decirlo, en el vacío.
Pues conciencia implica forzosamente algo de lo que sea consciente, se necesita una cosa. Necesitamos cosificar algo para que de alguna manera bauticemos a eso algo que hemos cosificado y le pongamos un nombre que sería consciente. Y requiere por lo menos una dualidad, de otro modo no existiría, es decir, el que percibe y lo percibido. La más sutil abstracción de conciencia, la más sutil, aquí está hablando otra vez del ser consciente que se ha utilizado al máximo, entraña esta dualidad. O sea, por mucho que elevemos nuestra conciencia, al final no vamos a poder resolver la dualidad, mientras seamos entonces un cuerpo viviente. La conciencia cesa en cuanto cesa el sentido de limitación, pues depende de la limitada existencia y esencialmente se percata de la limitación y tan solo secundariamente de los otros seres. Entonces, aquí nos está hablando de la limitación de la percepción cuando la asociamos a la conciencia. La percepción de los demás seres se inicia en el ser con lo que llamamos conciencia individual. Si yo soy una individualidad y los demás son individualidades, debido a esa separación yo puedo tener conciencia de los demás desde mi individualidad y conciencia de mí mismo, que es mi propia individualidad viéndose a sí misma. Esto es una abstracción, es una abstracta dualidad de conciencia con la limitación, espíritu-materia, vida-forma. Son términos inseparables que aparecen y desaparecen simultáneamente. Existen tan solo en relación recíproca y se resuelven con la necesariamente inmanifestada síntesis suprema de la unidad. Como es arriba, es abajo. De nuevo, hemos de pedir auxilio a lo de abajo y considerar la conveniencia tal como aparece observada bajo el aspecto de la forma. Bueno, aquí nos está entonces llevando a ese grandísimo problema de la percepción de uno mismo y las complejidades de hacerlo de esta forma, en el sentido de que nos cuesta mucho trabajo llegar a la vida absoluta utilizando este mecanismo, que es el mecanismo típico de la conciencia del ser viviente. Y aquí es donde entra mucho la filosofía. Bueno, según la vemos en un mundo de seres conscientes, la electricidad se manifiesta tan solo como positiva y negativa, pues desaparece cuando ambas modalidades se neutralizan. En todas las cosas existe electricidad neutra e inmanifestada, y de todas las cosas puede surgir, aunque no como exclusivamente positiva o exclusivamente negativa, sino siempre en balanceantes potenciales de ambas. En lucha, una modalidad con otra, ansiosas de volver a ver la aparente nada, que no es la nada, sino la común fuente de ambas. Otra vez, la electricidad metafísica, donde todo está unido, y en la física está separado en dos polos, polo positivo y negativo, y hay una fluctuación permanente entre ambas, que posteriormente ya se resolvería con la corriente alterna, que es sucedánea a la directa. Y aquí habíamos visto que esta es una viejecita con la nariz y la boca y el ojo, y luego viendo con más detalle, esto también es una mujer más joven, este es el mentón, esta es la oreja y esta es la nariz y la pestaña. Entonces las dos cosas están ahí, las dos son formas perceptuales y las dos de alguna manera nos arrojan este problema de las dualidades. Bueno, y continuamos entonces con este tema de las polaridades de la conciencia para tratar de entenderla lo mejor que podamos. Pero si esto es así, ¿en dónde está el abismo? ¿Y qué necesidad hay del puente? Es decir, si estamos viendo que todo viene de lo uno y que todo se diversifica desde allí, y que en realidad el mundo diverso en realidad forma parte de lo uno porque puede verse así, dice, bueno, ¿y entonces dónde está el abismo? ¿Y qué necesidad hay de poner un puente si lo expresamos así? Dice, la conciencia y la materia se influyen recíprocamente, porque son dos constituyentes de un todo, es decir, espíritu-materia, son los dos constituyentes de un todo que aparecen cuando se desdoblan, sin dejar nunca de relacionarse. Aquí está el puente. Y desaparecen al unirse. No existe la conciencia unitaria, pues toda conciencia requiere de íntima dualidad a semejanza de un imán, cuyos dos polos se mantienen constantemente en relación recíproca, es decir, atrayéndose y repeliéndose. Nosotros concebimos a la conciencia como un algo separado. Para poder analizarla, la separamos, la cosificamos, la observamos y la analizamos. Y nos preguntamos cómo actúa sobre otro algo separado, lo que llamamos materia, es decir, nosotros generamos una conciencia, una idea de conciencia y luego aplicamos a esa conciencia sobre un trozo de materia. Y aquí nos dice, pero no hay tal separación, es un juego del pensamiento. Lo único que hay es un desdoblamiento de dos aspectos inseparables. Pero al separarlos, nosotros imaginamos que están separados, cuando en realidad siguen unidos. Como no tenemos la capacidad de advertir los puentes que unen a lo que nosotros estamos separando, como si fuera una telaraña, está todo pegado,
pero al no ver cuáles son los puntos que pegan los objetos, nosotros suponemos que los objetos, al no tener estos puentes, están separados, pero nos equivocamos. Entonces, no existe una separación. Existe un desdoblamiento, un chicle, en donde dos puntos se separan, pero siguen unidos a través de ese puente. Son dos aspectos inseparables de aquello que sin ambos es inmanifestado y ni puede manifestarse exclusivamente en el uno o en el otro aspecto. Es decir, ningún aspecto puede aniquilar al otro, sino que se equilibran en ambos, siguen unidos. Lo único que pasa es que tenemos aquí tres aspectos: lo positivo, lo negativo y la relación entre ambos. Y esa relación es el puente. Y aunque es aparentemente invisible, cuando ponemos un imán nos encontramos que invisible lo es para la vista, pero no es invisible para el tacto, porque podemos sentir cómo se atraen o cómo se repelen las cargas. Lo sentimos. No hay anverso sin reverso, dice, ni arriba sin abajo, ni afuera sin adentro, ni espíritu sin materia. Todo es lo mismo. Cuando están en sus versiones inferiores son aparentemente separados sin dejar de estar unidos, a través de puentes que nos resultan invisibles. Se influyen recíprocamente a través de los puentes, porque son inseparables partes de una unidad que se manifiesta como dualidad en el espacio y en el tiempo. Y de aquí surgen los ciclos. Hay un ciclo para el positivo, donde el negativo se adelgaza, hay un punto medio donde los dos se igualan, y luego hay un momento para el negativo y lo positivo se hace pequeño. Es el yin-yang, es el péndulo, es todo lo que nosotros podemos ver que se mueve de esa manera. El abismo aparece cuando pensamos en espíritu absolutamente inmaterial y en el cuerpo absolutamente material, es decir, cuando los dividimos. Cuando el positivo pensamos que es una cosa y lo negativo es otra. Pues ni lo uno ni lo otro existen aislados, son lo mismo. En el universo manifestado están unidos. No hay espíritu sin materia que lo envuelva, ni materia que no esté animada por el espíritu, por muy alejada de lo espiritual que esté. El más elevado yo tiene su película material, y aunque le llamemos espíritu por el predominio del aspecto conciencia en los seres muy, muy avanzados, no dejan de tener, aunque sea una porción logarítmica de materia, pero tienen materia. No por ello deja de tener su vibrante envoltura de materia que la emana todo impulso capaz de afectar las envolturas sucesivamente más densas. Al decir eso, no materializamos la conciencia, sino tan solo reconocemos que los dos opuestos primarios, conciencia y materia, están íntimamente unidos y jamás separados, ni aún en el ser más evolucionado. Aquí hay que aclarar que, por supuesto, los seres más evolucionados, las proporciones de materia que tienen son infinitesimales, logarítmicas, es decir, con varios ceros, 0.000001, pero tienen materia, aunque sea tan pequeño. Y la oscuridad más densa que podamos conocer, pues entonces tiene una proporción logarítmica de espíritu, y así es todo el universo manifestado. La materia es limitación, y sin limitación no hay conciencia. Vamos a repetir esto: la materia es limitación siempre, y sin limitación no hay conciencia. Lejos de materializar la conciencia, la consideramos que era un concepto rigurosamente antiestético de la materia, pero reconociendo que en toda entidad la materia va acompañada sin excepción de la conciencia. El gas, la piedra, el metal tienen vida y tienen conciencia. El oxígeno se percata de la presencia del hidrógeno a determinada temperatura y se precipita en una combinación con él. Consideremos ahora la conciencia bajo el aspecto interno y veamos el significado de la frase: la materia es limitación. Ahora se va a dirigir a la conciencia hacia adentro. Bueno, la conciencia es la única realidad en el más amplio significado de la tan usada frase, es lo que nos comenta ella. La conciencia es la única realidad en el más amplio significado de esta tan usada frase. Así arranca esta parte. De donde se sigue que toda realidad dimana de la conciencia que entraña lo potencial y lo actual. A eso se le llama conciencia absoluta, lo que puede entrañar lo potencial y lo actual. Lo potencial es lo que es capaz de hacer la conciencia y lo actual es lo que ya está haciendo la conciencia. Lo potencial es un Maserati que puede correr a 350 km/h, lo actual es que lo va conduciendo a 80, pero potencialmente puede hacerlo a esa velocidad. Es el todo, lo eterno, lo infinito, lo inmutable. La conciencia de todas las cosas existentes en el tiempo y en el espacio es la conciencia universal. Es esa macroconciencia, es la superconciencia, el uno, llamado por los hinduistas
Saguna Brahman y Pratyaga Atma. Por los cristianos se le llama Dios, por los parsis les llama Osmud y por los musulmanes Alá. La conciencia contraída ha determinado tiempo corto o largo y ha determinado espacio dilatado o reducido. Esa es la conciencia individual de un ser concreto. Del Señor de uno o varios universos o de tal porción de un universo que según sea el poder de su conciencia. Es decir, todo se va haciendo chiquito, como es arriba es abajo, pero aquí lo que cambian son las proporciones. Un sistema solar de una galaxia de un universo de un multiverso, y así poco a poco entonces se van poniendo diferentes dosis de huevos áureos y por lo tanto entonces diferentes limitaciones. Vamos a leerlo otra vez. La conciencia, cuando se contrae, determina tiempo que puede hacerse corto o largo, según se expanda o se contraiga, pero siempre de esos límites, dentro de esos límites, y a determinado espacio que puede ser dilatado o reducido, también de acuerdo a sus propios límites. Es la conciencia individual de un ser concreto. Somos pequeños desde el punto de vista de la profundidad de la conciencia, del Señor de uno o varios universos o de tal porción de cada universo según sea el poder de cada conciencia. Así la porción del pensamiento universal que una conciencia separada pueda asimilar completamente y en la que pueda influir en su propia realidad y la reconozca ante sí mismo será su universo. Su universo será la capacidad que tenga cada quien de poder tocar y hacer en medida abstracta lo que es un pensamiento universal, cómo acercarse hasta donde sea posible a aquello, que es en la alegoría de la caverna, pues el prisionero que sale y saca la cabeza y observa. Y ahí tiene entonces una dosis de esa conciencia universal. Más sobre la obra. A cada universo le infunde su Señor una parte de su indestructible realidad. Es decir, todo tiene parte de este Señor, de lo superior. Aunque el universo queda limitado y dirigido por el pensamiento de su superior. Aunque el universo que ha sido creado, quedará limitado y dirigido por el pensamiento de su superior. El Señor del universo, en el que existe como forma. A cada universo le infunde su Señor una parte de su indestructible realidad. Es decir, un regente superior, una conciencia absoluta, pero aplicada a ese limitado universo, como ya lo dijo hace un momento. Aunque el universo quede limitado y dirigido por el pensamiento de su superior, el Señor del universo, en el que Él existe como forma. Así los seres humanos existentes en nuestro sistema solar estamos rodeados de innumerables formas mentales del Señor, Ishvara o gobernador del sistema. La medida divina, los ejes de desenvolvimiento pensados por el tercer logos, gobiernan las formas de nuestros átomos. Y la superficie que les dio por límite la envoltura resistente resiste a los átomos similares. Esto ya lo vimos en las sesiones anteriores. De tal suerte que no podemos alterar la materia que recibimos y de que estamos formados, salvo el empleo de métodos diamantes también de la mente del tercer logos. Tan solo mientras su pensamiento actúe, pueden continuar existiendo los átomos con todas sus combinaciones, pues ninguna realidad tiene sino la que le da su pensamiento, el pensamiento superior, el pensamiento regente de un sistema solar. Los átomos son su cuerpo. Yo soy esto, el cuerpo de todo el sistema solar. Estos átomos son mi cuerpo y participan de mi vida. Mientras los retenga como cuerpo, serán los átomos de una realidad para todos los seres de este sistema solar, que en pequeño es lo mismo. Tienen su propio cuerpo, solo que en esa escala menor, como ya lo había dicho en la slide anterior, cuya conciencia tenga análoga envoltura. Cuando al fin del día de la manifestación diga Ishvara, yo no soy esto, porque se ha terminado el ciclo, estos átomos no son ya mi cuerpo, ya no participan de mi vida. Entonces se desvanecerán como el sueño que son y únicamente perdurará la forma mental del monarca en un más vasto sistema. Bueno, pues aquí es donde ya empieza la definición más completa de hasta dónde llega la conciencia. Vamos a leer otra vez para tratar de entender bien lo que está tratando aquí de explicarnos la señora Besa. A cada universo, entendiendo entonces de que del multiverso le infunde su Señor una parte de su indestructible realidad. Aunque el universo queda limitado y dirigido por el pensamiento de su superior, el Señor del universo, en el que Él existe como forma, es decir, como una forma menor, disminuida, limitada. Así los seres humanos existentes en nuestro sistema solar estamos rodeados de innumerables formas mentales
de nuestro Señor, del Señor de nuestro sistema, Ishvara, el gobernador del sistema. La medida divina, que ya habíamos hablado de ella en las sesiones anteriores, y los ejes de desenvolvimiento, que también hablamos de ellos, ¿se acuerdan ustedes cuando vimos los cristales? Pensados por el tercer logos, gobiernan o gobernarán las formas de nuestros átomos. Es decir, nuestros átomos, ¿se acuerdan que lo habíamos visto? Van a adquirir una semejanza enorme con los átomos que existen en todo el universo, pero van a adquirir cierta individualidad del propio universo, y esto va a ser dado por la medida divina y por los ejes de desenvolvimiento. Ya lo habíamos hablado antes. Y la superficie que les dio por límite de envoltura resistente resistirá a los átomos similares. De tal suerte, no podemos alterar la materia que recibimos y de que estamos formados. Esa materia, de alguna manera, ya se alteró al entrar a ese sistema. No es alterable por nosotros, salvo el empleo de métodos diamantes también de la mente del tercer logos. Nosotros no. Tan solo mientras su pensamiento actúe, podrán continuar existiendo los átomos con todas sus combinaciones, pues ninguna realidad tienen, sino la que les da su pensamiento de lo superior. Los átomos son su cuerpo de lo superior, y por eso aquí lo pone en términos existenciales. Yo soy esto, estos átomos son mi cuerpo, dice el Señor del sistema solar, y participarán de mi vida. Mientras los retenga como cuerpo, serán los átomos de una realidad para todos los seres de este sistema solar, cuya conciencia tenga análoga envoltura. Cuando al fin del día de manifestación diga Ishvara, yo ya no soy esto, estos átomos ya no serán mi cuerpo, ya no participarán de mi vida. Entonces se desvanecerán como un sueño, el sueño que de por sí son, y únicamente perdurará la forma mental del monarca de un más vasto sistema. Bueno, es bellísima esta parte y nos da una idea entonces de cómo va bajando el tema de la conciencia desde lo superior hacia lo individual. Por consiguiente, como espíritus, somos inherentemente, indestructiblemente divinos, con todo el esplendor y libertad que esta palabra entrañe. Pero estamos revestidos de materia que no nos pertenece, porque es la forma mental del gobernador de nuestro sistema, subordinado a su vez a los gobernadores de los más vastos sistemas, en los que está incluido el nuestro. La materia nos sirve tan solo para que poco a poco la dominemos y sepamos aprovecharla. Cuando nos unamos con nuestro gobernador, dejará de tener la materia el poderío sobre nosotros y advertiremos su irrealidad por depender ahora de la voluntad del superior, de él, que también reconoceremos como nuestra. Entonces podremos dominar la materia, lo que no será posible mientras nos obsequie con su prestada realidad. Bueno, más. Considerando así internamente a la conciencia, vemos con mayor claridad que vivimos, al considerarlo desde el mundo de las formas, que no hay tal abismo y por lo tanto tampoco necesitamos fuente. Al cambiar la conciencia, cada cambio aparece en la materia circundante como una vibración, porque el Logos quiso que las vibraciones de la materia acompañasen indefectiblemente a los cambios de la misma. Vamos a repetirlo. Al cambiar nuestra conciencia por esfuerzos propios, cada cambio aparecerá en la materia circundante como una vibración diferente, porque hubo un cambio. Porque el Logos quiso que las vibraciones de la materia acompañasen indefectiblemente a los cambios de conciencia. Y como la materia es la resultante de la conciencia y sus atributos dimanan de la actividad del pensamiento, todo cambio en la conciencia del Logos alterará los atributos de la materia del sistema. Y todo cambio de cualquier conciencia que está dentro de ese sistema, que está derivada de la suya, determinará en la materia un cambio significado por una vibración o por un rítmico movimiento dentro de sus límites por él establecidos para la movilidad de las masas de la materia. Vamos a leer esto con más cuidado entonces. Lo que está comentando entonces que los diferentes grados de materia, habíamos puesto ya el ejemplo en otras clases del piano y el piano en general con todas sus notas y los sistemas vibracionales muy agudos, muy graves y luego desde que van de agudos a graves y en los agudos entonces tenemos ahí una frecuencia altísima, una ultrafrecuencia. Luego tenemos frecuencias medias y frecuencias muy graves, frecuencias muy lentas. En el caso de poniendo un ejemplo, obviamente muy burdo y muy pequeño, pero de la actividad eléctrica cerebral pasa exactamente lo mismo. Tenemos ondas muy lentas, como la delta,
La teta son ondas muy lentas que lo que nos dicen es que la actividad eléctrica cerebral es lenta. Luego tenemos ondas medias, específicamente la alfa, que es más o menos de 12 ciclos por segundo, es bastante más rápida que la delta y la teta. Y luego tenemos otras mucho más rápidas, la beta, que es muchísimo más rápida, y la gamma, que es rapidísima. Entonces, así se han clasificado, pero en realidad esta clasificación es muy humana. En realidad tenemos en la materia, como en el cerebro, ondas más densas y ondas más agudas, y todo dentro de un límite. Es decir, hasta cuánto nuestro cerebro puede aguantar frecuencias muy altas, pues tiene un tope. Hasta cuándo frecuencias muy bajas, pues también tiene un tope. Es lo que está diciendo acá y vamos a leerlo para que lo vamos a entender ahora con más facilidad. Considerando así internamente a la conciencia, vemos con mayor claridad que vimos al considerarla desde el mundo de las formas que no hay un abismo entre espíritu y materia y por lo tanto tampoco necesitamos un puente. Al cambiar la conciencia, es decir, cuando cada persona educa su pensamiento y educa su conciencia y logra cambiarla de un lugar de peor vibración a un lugar de mejor vibración, cada cambio aparecerá en la materia circundante que tiene que ver con lo que el pensamiento atrae, como una nueva vibración, porque el Logos quiso que las vibraciones de la materia siempre acompañen indefectiblemente a los cambios de la conciencia. Y como la materia es la resultante de la conciencia, y sus atributos dimanan de la actividad del pensamiento, todo cambio en la conciencia de Logos alterará los atributos de la materia de su sistema. Y todo cambio de cualquier conciencia derivada de la suya determinará en la materia un cambio significado por la nueva vibración que ya ha cambiado, por un rítmico movimiento dentro de los límites por él establecidos, para la movilidad de las masas de materia. Entonces, la capacidad que el pensamiento como parte de la conciencia tiene para hacer vibrar a la materia que atrae en cada pensamiento cambia y cambia vibracionalmente yendo entonces de mayor sutileza, es decir, de mayor frecuencia, a menor sutileza, es decir, mayor densidad y por lo tanto menor frecuencia. El cambio de conciencia de la vibración de la materia que la limita es un par impuesto por el pensamiento de Logos a todas las conciencias encarnadas en su universo. Vamos a leerlo otra vez. El cambio de conciencia y la vibración de la materia que la limita es un par impuesto por el pensamiento de Logos a todas las conciencias encarnadas en su universo. Esta constante relación se demuestra al considerar que toda vibración de la materia, de la material envoltura, determinada por el cambio de la conciencia que la anima y que provoque análoga vibración en la envoltura animada por otra conciencia, irá siempre acompañada de un cambio en esta otra conciencia análogo al cambio operado en la primera. En la conciencia líder sobre la conciencia subordinada o receptora. Vamos a leer otra vez. Esta constante relación se demostrará cuando consideremos que todas las vibraciones de la material envoltura, determinada por el cambio de la conciencia que la anima y que provoque análoga vibración en la envoltura animada por otra conciencia, irá siempre acompañada de un cambio en esta otra conciencia que será análoga al cambio operado por la primera, es decir, por la conciencia rectora que está influyendo sobre la otra conciencia que a su vez tratará de generar los cambios en la materia. Esta parte es muy importante porque aquí vemos entonces la relevancia que tienen las lecturas y que tienen los maestros, el maestro interior, las personas que logren entonces utilizar en silla vacía o como quieran el dialogar con su yo superior y el yo superior pueda contactar con ellos y de alguna manera estará influyendo el yo superior a la conciencia, que es la conciencia que está pidiendo asesoría, para que siguiendo a la conciencia superior pueda lograr una mucho mejor vibración de las cosas que toca a través de su propio pensamiento. Bueno, en materia mucho más sutil que la física, la mental, por ejemplo, se advierte el poder creador de la conciencia con mayor facilidad en la densa materia del plano físico. ¿Se acuerdan que tenemos los planos, el físico, el astral, el mental? Entonces, la materia mental es mucho más sutil que las otras y ahí es donde se puede advertir el poder creador de la conciencia con más facilidad que lo que nosotros podríamos ver en la materia más densa del plano físico. La materia es más densa o más sutil, ya lo vimos hace un momento, y cambia de combinaciones y formas según los pensamientos de la conciencia actuante en su interior. Los átomos fundamentales derivados del pensamiento del logos permanecen inmutables, pero pueden cambiarse o combinarse o disociarse a voluntad. Estas experiencias abren la mente al metafísico concepto de la materia y la capacitan para percatarse de su ficticia realidad
y positiva nadencia. Conveniente será advertir algo sobre las tan repetidas frases de la conciencia en un cuerpo, la conciencia que anima un cuerpo y algunas otras analogías que se dicen por ahí. Vamos a leer otra vez porque en esta parte entonces está haciendo una declaración muy importante. En materia mucho más sutil que la física, la mental, por ejemplo, se advertirá el poder creador de la conciencia, el Shakti, con mayor facilidad que en la materia densa del plano físico. La materia es más densa o más sutil, ya lo sabemos, y cambiará de combinaciones y formas según los pensamientos de la conciencia actuante en su interior. Los átomos fundamentales derivados del pensamiento del logos, aquí estamos hablando ya del pensamiento del logos, los átomos fundamentales que se derivan de ese pensamiento permanecen inmutables, pero pueden combinarse o disociarse a voluntad. Son inmutables, pero pueden atraerse por el pensador y pueden combinarse con el sistema del pensamiento del pensador, del humano, o pueden disociarse a voluntad según la disciplina que el humano preste respecto a los pensamientos que trata de atraer a su conciencia. Estas experiencias abren la mente al metafísico concepto de la materia, es decir, la materia en su aspecto metafísico, y la capacitan para percatarse de su ficticia realidad en última instancia. Mientras más entonces profundizamos, nos damos cuenta de que Maya es Maya y es una realidad ficticia y de su positiva nadencia. O sea, no tiene nada la constituye. Conveniente será advertir algo sobre las tan repetidas frases de la conciencia en un cuerpo y la conciencia que anima un cuerpo y otras analogías, porque de alguna manera está explicando aquí la parte fundamental de lo que quiere que sepamos. El estudiante no es muy capaz de figurarse a la conciencia como una especie de gas enrarecido encerrado en un recipiente semejante a una botella. Si reflexionara sobre el particular, echaría de ver que la resistente superficie del cuerpo es una forma mental de logos y que está allí porque ahí está el pensamiento. La conciencia se manifiesta en entidades conscientes porque el logos las separa en su pensamiento y las encierra en mentales limitaciones. Estos pensamientos del logos derivan de su unidad con el yo universal y reproducen en el área de un particular universo la voluntad de multiplicación. Vamos a leer otra vez. Para un estudiante, es decir, nosotros, pues no será muy fácil que podamos figurarnos a la conciencia como una especie de gas enrarecido, encerrado. Es decir, vamos a buscar un símil físico. Y el símil que estamos usando pues, es gas en una botella. Había muchos experimentos en la época de la señora Besant, donde se hacían experimentos de ese tipo, en botellas, encerrando gas, etc. Si reflexionara sobre el particular, echaría de menos el ver que la resistente superficie del cuerpo es una forma mental de logos. Todo lo que vemos son formas mentales de logos y están allí porque allí está su pensamiento conformado, cosificado, materializado. La conciencia se manifiesta en entidades conscientes porque el logos las separa con su pensamiento y las encierra en limitaciones mentales. Estos pensamientos del logos derivan de su unidad con el yo universal y reproducen en el área de un particular universo la voluntad de multiplicación. Al final, el logos entonces también tiene su propia determinada influencia por parte del yo total, del yo universal. Teniendo en cuenta las distinciones antes señaladas entre conciencia absoluta, conciencia universal y conciencia individual, no caerá el estudiante en la tentación de repetir las tan oídas preguntas. Aquí nos acaba de explicar entonces conciencia absoluta, conciencia universal y conciencia individual. Supongo que ya nos ha quedado suficientemente claro. Y entonces vienen las famosas preguntas. ¿Por qué existe el universo? ¿Por qué se limita la conciencia absoluta? ¿Por qué lo perfecto se convierte en imperfecto o lo omnipotente en impotente? Dios en mineral bruto y hombre. De esta suerte, explanadas, no tienen respuesta satisfactoria a estas preguntas porque se basan sobre falsas premisas, es decir, son preguntas mal hechas. Y aquí se hace entonces referencia a que hay que aprender a preguntar, para no preguntar cosas que nos lleven de manera inconexa a respuestas que no pueden darse porque no están correctamente hechas las preguntas. Bueno, lo perfecto es el todo. Ahí están los pensamientos perfectos. La totalidad y suma del ser. Según dijimos, en la infinidad del todo están actual y potencialmente contenidas todas las cosas. Y el mundo de las ideas, el mundo superior, el mundo arquetípico de Platón, más o menos de eso se está hablando aquí.
Bueno, todo cuanto fue, es y será, o pueda ser, es simplemente la plenitud de lo eterno. Únicamente él mismo se reconoce a sí mismo en su infinita e inimaginable riqueza de ser. Parece vacío, porque contiene todos los pares de opuestos y cada par, al afirmarse en los ojos de la razón, se desvanece y aniquila. Vamos a repetirlo. Pareciera vacío, porque contiene todos los pares de opuestos. Y cada par, al juntarse, al afirmarse a los ojos de la razón, ya lo habíamos visto, se desvanece y se aniquila desde el punto de vista del mundo material. Pero los infinitos universos que de lo perfecto surgen proclaman su plenitud. Lo perfecto nunca degenera en imperfecto, nunca es nadencia, porque en él se equilibran espíritu y materia. Fuerza y flaqueza, conocimiento, ignorancia, paz y lucha, dicha y pena, poder e impotencia. Los innumerables pares de opuestos de la manifestación se sumergen uno en otro y se desvanecen en la manifestación. Vamos a revisar otra vez entonces lo que nos dice, que es una síntesis de lo que ya nos ha dicho anteriormente. Lo perfecto es el todo, la totalidad y suma del ser. La suma de todo lo diverso está en el todo. Según ya se ha dicho, en la infinidad del todo están el actual y potencialmente contenidas todas las cosas. Actual, lo que está actuando, y potencial, lo que pudiera actuarse. Todo cuanto fue, es y será o pueda ser es simplemente la plenitud del eterno. Ahí está todo contenido. Únicamente él mismo se conoce a sí mismo, es decir, conoce a ese todo. Se conoce a sí mismo en su infinita e inimaginable riqueza de ser. Parece vacío si lo vemos con los ojos físicos, porque contiene todos los pares de opuestos y cada par, al subir sobre sí mismo, se anula. Al afirmarse a los ojos de la razón, se desvanece y se aniquila, se integra. Pero los infinitos universos que de lo perfecto surgen proclaman siempre esa plenitud. Lo perfecto nunca degenera en imperfecto. Nunca es la nadencia, porque en él se equilibran espíritu y materia, fuerza y flaqueza, conocimiento, ignorancia, paz y lucha, dicha y pena. Los innumerables pares de opuestos de la manifestación se sumergen uno en otro y se desvanecen en la inmanifestación. Bueno, más conceptos. El todo incluye la manifestación y la inmanifestación, la diástole y la sístole del corazón, del ser, que no se conciben una sin la otra. No puede ser diástole sin sístole y viceversa. ¿Y por qué ponen el ejemplo del corazón? Del corazón físico, porque el corazón físico y el metafísico mueven a la totalidad de lo que anima a todo un sistema y lo que le mantiene vivo. En el caso del corazón físico, ya lo sabemos, está dividido en 4 cavidades y tiene mucho que ver con la circulación menor, es decir, sale sangre a los pulmones para llenarse de oxígeno a través de un sistema especial y regresa otra vez al corazón a través de una serie de tubos que permiten que vaya a otras cavidades del corazón. Lo reciben las aurículas, que son compartimentos más pequeños, hacen una sístole las aurículas para rellenar los ventrículos, que son espacios mucho más grandes, y estos, cuando hacen la sístole ventricular, mandan la sangre a todo el cuerpo. Del cuerpo regresa nuevamente otra vez al corazón, quien la vuelve a mandar a la oxigenación, regresa al corazón, hace una sístole ventricular, se va a todo el cuerpo, de todo el cuerpo regresa al corazón, de las aurículas, pasa a los ventrículos, etc. Está lleno de válvulas. Bueno, pues el corazón metafísico es algo similar, y entonces la diástole y la sístole del corazón del ser, no se puede concebir una sin la otra. El todo incluye la manifestación y la inmanifestación, la diástole y la sístole del corazón del ser, que no se conciben una sin la otra. La dificultad proviene de que el hombre afirma separadamente uno de los elementos del inseparable par de opuestos, y por eso nos puso el ejemplo del corazón. Espíritu, fuerza, conocimiento, paz, dicha, poder, y luego pregunta, ¿por qué han de convertirse estos elementos en sus opuestos? Por eso pone el ejemplo del corazón. A ver, no podemos poner un corazón que solamente tenga sístoles y no tenga diástoles. Porque entonces, ¿sístole de qué? Si no ha llegado sangre ahí. Para que haya sangre se necesita una sístole de donde antes ha habido una diástole, es decir, una relajación en donde se llena el compartimento. Y después una válvula que evite que la sangre regrese de donde viene y pueda ir a través de una segunda válvula al siguiente recipiente.
No podemos separar las cosas. Cuando hablamos de un corazón que es una unidad, tampoco podemos separarla en ningún otro de los ejemplos. ¿Por qué han de convertirse esos elementos en sus opuestos? No hay tal. Ningún atributo deja de tener su opuesto y solo pueden manifestarse en pares. Todo frente tiene su espalda y juntos surgen el espíritu y la materia y la relación entre ambos. No es porque el espíritu exista y milagrosamente produzca la materia para limitarse y velarse, sino que espíritu y materia surgen simultáneamente del eterno como una modalidad de su ser, como una forma de manifestación del todo. Pratyag Atma y Mula Prakriti expresan en tiempo y espacio lo que no tiene tiempo ni espacio. Entonces, Pratyagatma y Mula Prakriti expresarán en tiempo y espacio lo que en realidad y en profundidad no tiene tiempo ni espacio. Bueno, con esto cerramos la parte del libro, ya no vamos a ver más. Nos vamos a pasar ahora a las herramientas para el control de la mente, después de la parte densa y compleja, que es el libro de la conciencia de Annie Besant, que es complejo y que ya vimos y que no vimos todo, pero la invitación es para que ustedes lo repasen en las logias. Vamos ahora a algo pues mucho más práctico. Y vamos a revisar este libro que se llama Mindfulness para principiantes, de Kabat-Zinn, la conciencia dirigida hacia uno mismo. Eso es lo que vamos a empezar la siguiente sesión. Y esto va a ser algo pues mucho más práctico. Y va a acompañarnos, ya vimos aquí la parte densa de la conciencia, en todo lo que hemos revisado de la obra de la señora Besant, que aquí está. ¿Se acuerdan que ya la habíamos, comentado? y entonces, bueno, voy a dejar de compartir para poder pasar a preguntas y hacer el descanso necesario antes de entrar en la siguiente presentación. Bueno, pues si hay alguna pregunta, chicos. Ya no vimos el libro de aproximación a la ciencia, ¿se acuerdan que íbamos a verlo para poder avanzar más rápido de este señor que se llama Conscious Acts of Creation, la emergencia de una nueva física, de William Thriller? Ya no nos metimos tanto en esos detalles para irnos directos sobre los autores teosóficos. Y al final ellos pues hacen lo que pueden y se acercan a los conceptos teosóficos, pero entonces como que no tiene mucho sentido estar viendo ese tipo de approaches. Nos vamos entonces directamente a esta obra que es tan profunda. Aquí está la obra, entonces la voy a... Es Estudio de la Conciencia, de Annie Besant. Preguntas, chicos, comentarios. Luis Tejeda. ¿Puedes abrir tu micrófono, Luis? ¿No te dejan? ¿Podemos abrir los micrófonos? Por favor, Isaac. Ahorita lo abro. Ok. Ahora ya pueden. Buenos días. Gracias, Enrique, por todo lo que nos ayuda. Hay una lámina donde empieza con a cada universo, una lámina que tiene un marco celeste. Cuando lo leíste en dos oportunidades, me parece una observación